Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos al mensaje dominical de parte de la 10ª Iglesia Bautista Genezaret. Saludamos a todos nuestros amigos y contactos que están acompañándonos en este momento. Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre sus vidas y familia. Tuvimos un pequeño problema técnico y se nos cortó el directo. Sin embargo, vamos a continuar con nuestro mensaje dominical. Quiero esta tarde que tengamos un momento de oración, que tengamos un momento de agradecimiento a Dios por todas las cosas que Él hace con nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque grande es tu misericordia y porque podemos, Señor, estar en este momento en contacto con muchas personas que verán este video, ya sea que lo estén viendo en este momento o que lo vean después, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, que pueda recibir, Señor, tu palabra en sus corazones. Aquellos creyentes, Padre Santo, que están siendo entrenados, Señor, para la obra tuya, que puedan entender este mensaje de modo que pueda ser de gran bendición para sus vidas. Te pedimos que tú bendigas la vida de quienes, de la familia y los amigos, que bendigas la vida de cada uno de quienes escuchan este mensaje. Gracias, Padre Santo, y que hoy este mensaje que será predicado cumpla el propósito por el cual se expone. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Reciban de parte de la 10ª Iglesia un saludo especial a toditos ustedes, todos, que ninguno se quede sin recibir ese mensaje especial, ese saludo especial, y también a nuestros hermanos de la 10ª Iglesia Bautista Genezaret y las 48 iglesias y 16 campos misioneros que tenemos en la región central en Managua. El tema de esta tarde es las 5 áreas del cristiano. Las 5 áreas del cristiano, y este tema lo tenemos basado en la epístola a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Lindas palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Timoteo ya había recibido una carta que era donde le explicaba cómo tenía que hacer las cosas, porque era un pastor joven y nuevo. Estaba a cargo de una congregación muy, pero muy fuerte. Cuando hablo fuerte, hablo de que habían personas que tenían una influencia muy grande, que habían problemas dentro de la misma iglesia. Habían hermanos que querían ser los primeros en todo, querían ser más que el pastor, querían tener privilegios. Sin embargo, el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo en su carta: tranquilo, tienes que tener estas 5 cualidades para ser un verdadero líder, para ser un verdadero creyente, un cristiano a la medida. Sin embargo, la palabra cristiano significa uno con Cristo. Hay personas que se hacen llamar cristianos, pero los primeros cristianos recibieron ese nombre, los que recibieron ese nombre fueron aquellos que se identificaron con Cristo, se identificaron con sus enseñanzas, se identificaron con su mensaje y también
estilaron su vida a la manera de Jesús. O sea, estos cristianos verdaderos pudieron hacer que su vida fuera transformada por el estilo de Cristo. No sé cómo vives tu vida cristiana hoy, pero si no estás viviendo al estilo de Cristo, déjame decirte que te voy a dar 5 áreas en las cuales puedes llegar a ser como Cristo quiere. El apóstol Pablo realmente se lo mencionó a Timoteo. Los cristianos entonces, hoy en día, muchos se hacen llamar cristianos porque se reúnen en las iglesias, porque asisten regularmente a la iglesia, llevan una Biblia, porque oran por los alimentos, se reúnen en un día particular para alabar al Señor, y se autoproclaman también seguidores de Jesucristo. Sin embargo, para ser seguidor de Cristo, para ser un verdadero cristiano, o sea, uno con Cristo, el apóstol Pablo nos da consejos en esta lectura que acabamos de tener. Tiene el apóstol Pablo un concepto diferente del que tenemos actualmente. En aquel tiempo, ser cristiano significaba mucho, inclusive significaba la vida de la persona. Entonces, el concepto de cristiano que tenía el apóstol Pablo como de ser seguidor de Jesús, la demuestra el apóstol Pablo, lo demuestra en la segunda carta que le escribe a Timoteo, que la hizo aproximadamente 67, 68 años después de que Cristo había muerto. Pero él la escribió justamente unos meses antes de morir, antes de pasar a la presencia del Señor. En esta carta de 2 Timoteo, el apóstol Pablo describe a un cristiano con 5 características inconfundibles como para que ser confundido con otras personas. Un cristiano no debe de ser confundido con las demás personas porque el cristiano tiene un estilo de vida muy diferente al que tienen la mayoría de los que dicen llamarse cristianos, aquellos que son supuestamente seguidores de Cristo. Pero para que usted pueda ser una persona verdaderamente seguidora de Cristo, hay 5 áreas que vamos a mencionar. En 2 Timoteo 2:2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Allí vemos la primera cualidad de un verdadero creyente. ¿Cuál es esa cualidad? Que sea idóneo para enseñar. Como una persona que no sabe muchas cosas acerca de cualquier rama de la ciencia, ¿cómo se va a poner a enseñar a alguien que no sabe lo que tampoco él sabe? Por lo tanto, para ser una persona idónea, usted tiene que prepararse para rendir al máximo, para dar lo máximo, lo mejor de usted mismo en el conocimiento, en la habilidad y el talento que Dios le ha dado. Usted tiene que aprender, dejarse enseñar, aprender de quien sabe algo para que usted ese algo también lo aprenda. Entonces, Pablo describe a un verdadero creyente como una persona que enseña. ¿Cómo le decimos a las personas que enseñan? Le llamamos maestro, profesor. A veces le decimos maestro, el maestro, ¿verdad? Porque es el que está enseñando. En el antiguo idioma decía didáscolos es un maestro, didáscolos es un maestro, pero el rabí, que se le llamaba a los judíos, rabí significaba mi maestro. Didáscolos es un maestro, un término indeterminado, pero en el hebreo entonces decía rabí, mi maestro, ya era posesivo. Entonces era un título respetuoso, de mucho respeto que se le daban a los que enseñaban en la sinagoga en el tiempo de los judíos. Nosotros como creyentes no somos una caja fuerte. ¿Por qué no somos una caja fuerte? Porque en primer lugar, lo que aprendemos tenemos que compartirlo.
yo aprendí algo, tengo que enseñarlo a otra persona. Eso pasa, y ¿sabe cuál es el problema en la mayoría de las congregaciones? Que cuando hay estudios bíblicos y el pastor se prepara y se quema las pestañas, como decimos de una manera muy popular de decir cuando una persona se dedica a hacer algo con enorme empeño, el pastor hace todas sus anotaciones, investiga en un libro, investiga en la Biblia, investiga en otros libros, viene y lee tantas cantidades de cosas y se prepara muy bien para dar una clase. Los hermanitos, las hermanitas, ay, solo es dar clase, como que yo soy maestro. A veces nosotros, como verdaderos creyentes, tenemos que estar cuando hay estudios bíblicos en nuestras congregaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Le gusta que le cuenten cuentecitos de los que salen en la televisión. No, el pastor está para eso, ha aprendido, se ha preparado, ha tenido que ir a un instituto bíblico como mínimo, ha tenido que ir a un instituto o bien a una universidad o a un seminario para prepararse, para dar una clase verdaderamente guiada por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que dicen, ¿para qué vas a ir a prepararte? ¿Para qué vas a ir a estudiar a un seminario? ¿Para qué vas a ir a un instituto bíblico si el Espíritu Santo te ilumina? Está bien, el Espíritu Santo ilumina, pero te va a iluminar lo que ya sabes para que lo puedas expresar de una manera correcta y adecuada. Por eso dice, busca hombres fieles que sean idóneos. Aquella persona que no le gusta estudiar, esa persona no es idónea para enseñar. Una persona que estudia es una persona que se prepara, que se preocupa porque aquella persona aprenda algo. Por lo tanto, en nuestras congregaciones no deben haber creyentes cristianos que no quieran estudiar la palabra del Señor. Al menos debe de asistir los días de estudio bíblico para aprender un poco y poder compartir esa enseñanza. La segunda característica de un cristiano verdadero, Pablo lo describe como alguien que entra a un ejército. 2 Timoteo 2, 3 y 4 nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínese, sabe que cuando los militares ven a alguien de alto rango, un rango mayor que ellos, normalmente tienen que hacerle el saludo de respeto y tienen que obedecer las órdenes de los más altos rangos. Eso es lo que está establecido en la ley militar. Nadie puede decir, a mí qué me importa que sea coronel, no me interesa que sea siendo soldado, estando enlistado en el ejército. No va a decir, ¿qué me importa que sea un general? No, al contrario, tiene que hacer las cosas que se le mandan. Y saben que un soldado, para ser un soldado correcto, un soldado excelente, tiene que tomar un entrenamiento fuerte. Tiene que hacer los ejercicios. Tiene que hacer las tareas que se le encomiendan. A veces tienen los soldados que pasar ríos, pero no van a pasar ríos en lanchas. No tienen la posibilidad de pasar en lancha. Van por lodazales. A veces tienen que subirse a los árboles. A veces tienen que hacer tantas cosas. Pasan por pedregales, por espinas. Pero ahí tiene que pasar el soldado. Va rota el uniforme, tal vez hasta rasgada la piel. Pero sigue a cumplir la misión que se le ha encomendado. ¿Cuántos creyentes en Cristo Jesús? ¿Cuántos creyentes ni siquiera quieren salir de su casa a compartir el evangelio? Y tenemos un mandamiento. Y decimos que somos cristianos. Entonces, el soldado es una persona que vive en un campamento. Que a la hora de llegada tiene que comenzar a combatir. Es un militar. Un soldado vive bajo la disciplina de sus superiores. Y sabe que tiene peligro, que corre peligro su vida. Está consciente del orden jerárquico que hay que seguir. No se pueden saltar los órdenes jerárquicos.
se le distingue también al soldado. ¿Y saben cómo conoce usted a un soldado? No cuando anda vestido de civil, se le conoce por el traje militar, el de faena, el traje de combate que tiene. Está entrenado para defender su propia vida y también sus ideales, para defender el país, para defender, inclusive para defender a una familia. Así están los soldados. Sabe cómo evitar lugares que presenten peligros. Tiene estrategias, tiene todo lo que necesita para evitar muchas cosas. Se mantiene fuera o al margen de situaciones que pueden destruir su fe. Es interesante entonces de que usted, como soldado, como militar, como un soldado de Jesucristo, usted empiece a apartarse de las cosas que no tienen que ver con la orden que el Señor ha dado. Nosotros, como cuando usted es soldado, cuando una persona es militar, si se deserta, ¿sabe qué es lo que pasa si deserta? Lo castigan. Lo pueden inclusive si traiciona al ejército, lo pueden eliminar también. Un soldado entonces tiene que tener lealtad y ser leal a quien está sirviéndole. Entonces, un buen soldado agrada al jefe que tiene, a su capitán. Ahora bien, como cristiano, usted es un soldado de Jesucristo. Allí lo dice el apóstol, sufre como buen soldado de Jesucristo. Un soldado entonces cristiano no es un soldado que va a estar sin hacer ejercicio, sin leer la palabra, sin orar, sin ayunar, sin hacer lo que tiene que hacer, sin compartir el evangelio. Un soldado entonces tiene que hacer las cosas que se le mandan. Ya Dios te ha mandado en la gran comisión. Pablo, en el tercer aspecto que Pablo nos habla, es el aspecto de atleta. En el verso 5 del capítulo 2 nos habla Pablo describiendo a un buen cristiano o un buen creyente como un atleta. Dice el verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no hay lucha legítimamente. Es interesante que a veces nosotros podemos ver en los programas de luchas, de combates, que tiene que ser honesto uno con otro en los combatientes. No debe, si es boxeador, el atleta no debe hacer golpes bajos, no debe de dar cabezazos. Si es cualquier tipo de lucha, tiene sus reglas, la lucha tiene sus reglas. El atleta también tiene algunas reglas, el atleta que seguir. No lastimar a su compañero de lucha o que está compitiendo. Aquellos que hacen el salto largo, tiene que tener determinadas medidas y no debe de pasarse de allí ni hacer trampa, no ser tramposo. Entonces, el cristiano también es un atleta. El atleta proviene de la palabra atleo, significa esfuerzo y dedicación incansable. Miren, hay muchos atletas que han llenado de gloria a los países. Hay muchos atletas que han llevado las copas de oro o los cinturones de oro, o bien cualquier premio que se haya dedicado a determinadas ramas del deporte. El atleta entonces lleva y con mucho orgullo representa al país, representa a su comunidad de donde ha ido, quien lo ha enviado. Sin embargo, no solamente hay personas que representan orgullo para el país, hay personas que luchan, atletas que avergüenzan al país, que avergüenzan su comunidad, que avergüenzan a sus seguidores. El creyente no debe de ser de esos que avergüenzan a su país. El creyente no debe de ser de aquellos que avergüenzan la comunidad en la que se desempeña. Debemos de entender que todo atleta compite para ganar. Nosotros estamos compitiendo para ganar almas para Cristo. No estamos compitiendo entre congregaciones, no. Estamos compitiendo contra el mal, aquello que hunde a la persona en el pecado. Nosotros como atletas estamos luchando, estamos en competencia contra el mal, porque necesitamos llevar la palabra del Señor a las diferentes almas.
El atleta debe someterse a una disciplina de equipo. Ningún atleta va a decir, no, yo no quiero recibir esos entrenamientos, no me gusta que lo reciban los demás, yo voy a hacerlo a mi propia manera. No es así. Debe de trabajar en equipo. El atleta debe conocer bien las reglas del juego. No debe de hacer sus propias reglas porque nadie las va a seguir e inclusive lo pueden expulsar o solito se va. El atleta se abstiene de cosas que no le ayudan a hacer lo que pretende ser. Miren, muchos boxeadores que son atletas se abstienen de los diferentes vicios, cigarrillos, licor, las relaciones sexuales. También se abstienen de hacer cosas, de desvelarse, de comer demasiado, de comer comida que no va a poder alimentarle. Por eso nosotros como creyentes también no vamos a hacer eso mismo, andar haciendo cosas que no debemos. Debemos de abstenernos de cosas que no ayudan a nuestra fe. Debemos de abstenernos de cosas que no ayudan a tener el potencial para el cual Dios nos ha creado. Malos ejemplos de los deportistas son las adicciones. Una cuarta cosa, una cuarta área que el creyente determina el apóstol Pablo está en el verso 6 de 2 Timoteo 2:6. Dice, el labrador, oiga bien, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Nada que ir a comer frutos donde no ha sembrado. Y exactamente así son los creyentes en Cristo Jesús, los cristianos. Trabajar duro en la obra del Señor y recoger esos frutos. No hay nada que pueda hacer la persona si no es hacer las cosas excelentemente. La palabra labrador proviene del griego giorgos, que significa uno que labra la tierra hasta quedar exhausto. Ustedes saben a qué hora se levanta el hermano, la hermana, aquellas personas que trabajan en el campo. ¿Saben a qué hora se levantan? Antes de que salga el sol. ¿Y saben a qué hora se acuestan? Después que se ha puesto el sol. Dios quiere que nosotros seamos como esos labradores. Muchas horas de trabajo bajo cualquier condición climática llevan los campesinos, llevan aquellas personas labradoras de la tierra. Quiere Dios compararnos también a nosotros los verdaderos cristianos con un labrador, una persona que no se cansa de trabajar en la obra del Señor. Un cristiano obrero trabaja la tierra, o sea, evangeliza, cuida los campos, o sea, la iglesia. Entonces, merece probar los frutos. Una persona, ¿y saben qué? Toda aquella persona que trabaja en la obra del Señor tiene un gozo extremo de ver el fruto del trabajo que ha realizado. ¿Cuántas personas que llevan la palabra de Dios como misioneros a otros lugares sienten aquello que sucede dentro del corazón cuando a través del mensaje predicado la persona dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal? ¿Saben que eso es un sentimiento indescriptible? Nadie te va a decir de los misioneros que realmente están trabajando, están laborando en la palabra del Señor, en la siembra, labrando la tierra. Sabe que nunca, jamás te van a describir con sus propias palabras lo que se siente ver una vida rendida a los pies de Cristo. Es algo inimaginable, es algo maravilloso que usted lo puede comprobar. Usted lo puede comprobar. Comience a evangelizar. Y otra palabra que el apóstol Pablo, y la última palabra que describe el apóstol Pablo al creyente, lo describe como la persona más humilde, como la persona que sirve a los demás. Nuestro Señor Jesús decía, el que quiere ser primero en el reino de Dios tiene que ser el que sirve. No es el que está alto, sino el que está más bajo. En el verso 24 del capítulo 2 dice de la siguiente manera, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor, oiga bien, el siervo del Señor no debe de ser
bochinchero, contencioso. No debe de ser pleitisto. No debe de andar con chisme. No debe de andar poniendo a uno contra otro. El siervo del Señor debe ser, dice, una persona amable para con todos. Oiga bien, amable para con todos. Si no me cree, búsquelo ahí en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, verso 24. Dice, amable con todos, independientemente que me quieran, que no me quieran, que me rechacen, yo debo de ser amable con esa persona. Pero es que la amabilidad no va a provenir de que yo voy a ser amable. No, esa amabilidad proviene de cuando usted se pone bajo la guía, usted se pone bajo el imperio del Espíritu Santo para que guíe su vida. Si no, nunca va a poder ser esa persona amable para con todos. Apto, oiga bien, apto para enseñar. Lo recalca nuevamente. Apto para enseñar. Y la palabra sufrido, que cubre o que lleva en sí implícito lo que es un soldado y lo que es un obrero. Qué interesante que podemos resumir en 2 palabras lo que el Señor quiere para un verdadero creyente en Cristo Jesús. La palabra diáconos. Oiga bien, la palabra diáconos proviene del griego, que significa sirviente, o sea, el que sirve. Y oiga bien, la palabra diácono ha pasado al español de manera casi intacta, pero no con el mismo significado. Porque en muchas congregaciones decir diácono es decir el que manda en la iglesia, no es el que sirve. Concepto completamente equivocado, que algún día lo vamos a poder ver. En la palabra doulos, que significa un esclavo, y también la palabra terapón, de donde viene la palabra terapeuta. La palabra terapeuta entonces es lo que hace una persona que sirve y que usa sus manos para sanar. Una persona que asiste a otra que tiene dolor. Por eso cuando ustedes tienen algún golpe en su cuerpo, le dicen llévalo a terapia para que le den masajes. Entonces, el terapón es la persona que hace uso de sus manos para llevar alivio a personas que sufren. Usted, como creyente en Cristo Jesús, deberá, como verdadero creyente, deberá ser terapón, deberá ser doulos, deberá ser diáconos, deberá ser georgios, también deberá ser soldado y deberá ser labrador, deberá ser uno con Cristo. Estoy seguro, y lo digo con toda convicción, con mucho conocimiento, que el día que nosotros lleguemos a comprender todo esto, lo que implica ser un verdadero cristiano, o sea, uno con Cristo, nuestras vidas no serán como son actualmente. Miraríamos el mundo como lo mira el Señor, de una forma distinta a la como la hemos estado viendo. Entonces lo miraríamos con los ojos de Dios y sentiríamos con el corazón de Dios y el de todos aquellos que a través de las historias así lo vivieron y así lo vieron. Hermanos, un cristiano entonces es una persona que está dispuesta a servir. ¿Lo está usted? Un cristiano se une a una iglesia que se caracteriza por servir. ¿Usted ya pertenece a esa iglesia que sirve? Un cristiano debe evitar buscar la forma de servirse de Dios. Apártese de ese tipo de personas. Ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó cuando nos dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos ahora qué tipo de cristianismo tiene usted. ¿Cómo se ha enfrentado usted a las cosas que Dios ha demandado hasta este momento? ¿Cómo se siente usted? ¿Como maestro? ¿Como siervo? ¿Como esclavo? ¿Como labrador? ¿O bien como una persona que compite como un atleta?
Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, de modo que podamos decir: hasta aquí estoy con el Señor, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Pero para esto debemos nosotros poner nuestra vida en las manos del Señor. Permítame orar en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra expresada, que toque nuestros corazones, que pueda transformar nuestra vida y convertirnos uno con Cristo para tener ese título verdaderamente que tiene significado y que influye en muchos aspectos. Uno con Cristo, cristiano. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Te hemos dado gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero enviar un saludo hasta Jinotepe, al hermano Rafael Cerda. Él nos está sintonizando. A Omar Núñez, que siempre está atendiendo. Ayer Omar Núñez estuvo de cumpleaños, así que lo felicitamos y queremos pastel con gaseosa y con café. A nuestra hermana Audelia Morales y todos aquellos que han estado en sintonía y que ponen así la manito en el comentario. Sabemos que ustedes están atentos a la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Adiós.